Jóvenes, buenas noches. Bueno, empecemos la clase de máquinas. También compartir. Bien, estábamos topando el tema de máquinas trifásicas, ¿no? Específicamente estábamos analizando los datos del motor, ¿no? Habíamos considerado dos tipos de datos, los datos de placa y los datos del bobinado. Sí, bien, realizamos un pequeño análisis de los datos de placa. Espero que haya quedado es claro porque se analizó ciertas características importantes que se debe tomar muy en cuenta al momento de diseñar o reparar un motor eléctrico para que no haya inconvenientes en la funcionabilidad de la misma, ¿no? Es decir, considerar mucho los que son las normas de construcción, em, características específicas sobre el uso del aislante necesario, el tipo de trabajo que va a realizar el motor, si es en posición horizontal, vertical, como datos referenciales de funcionabilidad, datos técnicos como la tensión, la corriente, el seno, el rendimiento, de igual manera son muy importantes que debe tomar muy en cuenta al momento de que vaya usted a reparar es un motor de estas características, ¿no? Como estamos en el caso de realizar un rebobinaje o un bobinado de las mismas. Entonces, vamos a continuar un poquito más analizando ciertos datos específicos en relación a sus características, ¿no? Bien, antes de entrar a estudiar las características, sí es muy importante tener muy claro algunas terminologías que nosotros vamos a utilizar en el proceso de diseño o cálculo de este tipo de máquinas eléctricas, ¿no? Consideremos algunas terminologías que nosotros vamos a utilizar, como por ejemplo, no, que no es de color, por ejemplo, terminologías como fuerza, terminologías como eh, par motor, como velocidad. En este caso vamos a considerar los tipos de velocidades, ¿no? Velocidad lineal, no mucho tanto la velocidad lineal, simplemente vamos a analizar nomás. Lo que sí vamos a utilizar a profundidad es la velocidad angular, ¿no? La velocidad angular, y podríamos también tomar muy en cuenta lo que es el trabajo y potencia. Sí, es decir, estas terminologías usted considero que lo está estudiando en el módulo de física, y creo que sí debe tener es un concepto claro de cuáles son estas terminologías, ¿no? Entonces, el fuerza, fuerza consideramos como, digamos, un empujón, digámoslo así.
un tirón causado por el electromagnetismo. A ver, que se me ven. Electromagne- el electromagnetismo, tomando muy en cuenta que los motores están diseñados por bobinas, ¿no? Y las bobinas nos proporciona o nos ejerce una fuerza electromotriz o un campo magnético, ¿sí? Producido en la parte fija, digamos, del motor, conocido como estator, ¿sí? La cual proporciona ese efecto magnético al rotor, ¿no? Y considerando el título de la inclinación angular, obviamente, pues nos va a ejercer es una fuerza y un movimiento en el rotor. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tomar muy en cuenta ciertas sumatorias o restas de fuerzas, ¿no? Consideramos que tenemos aquí dos fuerzas. En este caso, esta primera fuerza de 10 newton y esta otra de 10 newton. Y nosotros si cogemos y sumamos las dos fuerzas, consideraríamos que tendríamos 10 newton, ¿no? Y de la misma forma, pues, si las fuerzas son contrarias, en este caso yo tengo 10 newtons, en este caso 5 newtons, tendríamos 5 newtons como resultado. Sí. En, en el caso del par motor, permítame ahorrar. Bueno, el, el par motor, pero en máquinas lo tenemos con otra terminología que nosotros vamos a utilizar bastante, que lo llamaremos torque, ¿no? Es decir, esta va a ser la fuerza de torsión que hace que un objeto, mm, fuerza de torsión que hace que un objeto gire, ¿no? Si nosotros lo demostramos en un ejemplo rápido, ¿no? O un gráfico, digamos. Tenemos un dispositivo que nos va a ejercer digámosle que este es un torquímetro, ¿no? Para hacer una fuerza. Aquí nosotros tendríamos, no disculpen el gráfico. Bueno, ya está medio. Podríamos considerar la distancia y obviamente el que nos ejerce la fuerza, no lo que ejercemos nosotros la fuerza. Y obviamente el par de apriete. Estaremos tomando el par motor o el torque en término de máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué se considera? Que el par es equivalente a la fuerza por la distancia o el radio, ¿no?
Pero en máquinas, el torque va a ser equivalente a la potencia mecánica o potencia de salida, habíamos considerado, ¿no? Con respecto a la velocidad angular. Sí, o sea que con esta formulita nosotros podemos saber el torque de nuestro motor. Sí, estamos. Entonces, eh, ¿qué podemos considerar acá nosotros? Tenemos claro que, mm, que muy bien este motor. Bien. Tenemos claro que nuestro motor tenemos dos tipos de potencias, ¿no? Una potencia de entrada que lo podríamos considerar como potencia eléctrica, ¿no? Y obviamente, pues la potencia de salida, como que sería en este caso la potencia mecánica. Todos estos datos nosotros lo podemos obtener de nuestro motor de la placa de características, específicamente. La, la potencia, la potencia eléctrica, dependiendo del tipo de motor, ¿no? Digámosle en este caso que sea un motor, pongamos potencia eléctrica monofásica. Entonces, la potencia eléctrica de mi motor lo podemos calcular con relación a la tensión aplicada por la corriente de consumo y el factor de potencia, ¿no? El factor de potencia, hay tablas específicas relativas dependiendo al país o la ciudad en donde esté trabajando la máquina, ¿no? Sobre todo, y depende de las circunstancias de trabajo de la misma. Estas pueden ir variando de 0,8, 0,86, 0,09, ¿no? Pero por lo general, pues, es un factor de potencia, estará dentro de este rango, ¿no? 0,86. Y ahora, si nosotros utilizamos los instrumentos de medida necesarios, pues podemos encontrar prácticamente es el valor de la tensión aplicada, ¿no? Digo, hablemos que la tensión aplicada en mi motor será de 220 voltios, ¿sí? Y mi corriente nominal, digamos que sea de 6 amperios, con mi factor de, con mi factor de potencia de 0,86, ¿cierto? O sea que son datos que nosotros sí podemos obtenerle tranquilamente, ya sea de la red o los datos de nuestra placa de características. Encontramos el valor de la tensión, sí, la tensión y la corriente nominal y el factor de potencia, que en algunos de los casos también lo podemos encontrar desde en la placa de características. Con esos datos referenciales nosotros podemos encontrar es la potencia eléctrica, ¿no? Sí. Luego vamos a hacer unos ejercicios, pero lo que sí quería es explicarles cómo podemos nosotros obtener es la potencia, la potencia eléctrica, ¿no? Ahora, consideramos también otro dato muy importante que se presenta en el motor, que es el rendimiento, ¿no?
El rendimiento de nuestro motor va a ser relativo a qué? A la potencia mecánica respecto a la potencia eléctrica por el 100%, ¿no? Ahora bien, en este caso ya es muy relativo el rendimiento en cuestión a las máquinas o motores, ¿no? Es decir, por ejemplo, digo, en motores antiguos, ¿no? Nosotros en motores antiguos podemos considerar que el rendimiento de nuestro motor va a trabajar en un, en un 80%, ¿no? Es decir, va a existir algunos factores que perjudiquen la funcionalidad del motor. Pueden ser el espacio, el tipo de material por el cual está diseñado el núcleo, el tipo de material por el cual hablemos, diseñado nuestras bobinas, entonces todo eso repercute en el rendimiento de nuestro motor. A diferencia de los motores modernos, ¿no? Los motores modernos ya hablamos de un rendimiento del 90% o un rendimiento del 95%, ¿sí? Es decir, es bastante el rendimiento del motor. Pero obviamente también ya va a repercutir el tipo de calidad del motor, ¿no? Porque nosotros no podemos es considerar un rendimiento de un motor de esta índole, hablemos de un motor diseñado en China, ¿no? Que un motor sea americano o sea europeo, pues que están diseñados con los mejores estándares de calidad y bajo las dos normas que de igual manera estudiamos, sea la norma NEMA o sea la norma IEC, ¿no? Entonces, en América Latina predomina muchísimo la utilización de los motores de procedencia brasileña, que son los motores web, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en Ecuador se trabaja bastante con los motores web. Yo en lo personal trabajo muchísimo con motores web, pero también son los motores Siemens y ahí viene ya otro tipo de máquinas o motores con relación al rendimiento de la. Hay datos ya específicos, ya nada es oculto con la evolución de la tecnología y el Internet. Usted puede encontrar los datos específicos de fabricación del motor. Siempre una recomendación muy importante que siempre tiene que manejarse a través de los catálogos de las máquinas o los motores para saber las diferentes características de la misma, como el rendimiento de la misma, el efecto de inercia de arranque, el torque, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se puede encontrar con relación a los datos específicos y al catálogo que nos brinda el fabricante, ¿no? Como les digo, ya ahorita en estas épocas ya nada es oculto en referencia a las características de los motores eléctricos. Entonces, consideremos el efecto del, del rendimiento, ¿no? Hablemos, eh, hablemos de un rendimiento un lapicito. Hablemos de un rendimiento del 100% como ejemplo, y podemos hablar que el 90% pues de esta repercute en la potencia mecánica, como ya hablamos, y hablemos un 10% puede repercutirse en pérdida, ¿no? Por muchas características que ya se les acabó de manifestar, ¿no? Por tipo de diseño, características, todo puede repercutir en el rendimiento del motor. Entonces, eh, un rendimiento al 100% no va a existir, o sea, siempre va a existir algunos factores que va a repercutir la funcionabilidad del motor en consideración.
Entonces, entonces el rendimiento de nuestro motor vendrá en porcentajes y en relación al diseño de acuerdo a las características de fabricación de los mismos, ¿no? Y el porcentaje de la misma, pues, será equivalente a un tanto por uno, ¿no? Es decir, para calcular no vamos a tomar muy en cuenta el porcentaje, sino el tanto por uno. Es decir, para poder nosotros sacar el valor del rendimiento, pues, podremos considerar si mi motor está al 80%, pues tomamos en consideración de que este valor lo dividimos para 100 y obtenemos el resultado. En este caso, si yo considero pues el 80% para 100, en nuestro rendimiento estaríamos hablando de tanto por uno de 0,8. Y así sucesivamente, tomando en cuenta el factor el factor de rendimiento en porcentaje, simplemente lo divide para 100 y ya obtiene usted el tanto por uno en cuestión. Sí, ahora la potencia, la potencia mecánica, si hacemos un despeje de la misma, ¿cómo podemos considerar la potencia mecánica? Va a ser equivalente a que al rendimiento por la potencia eléctrica, ¿no? Entonces ahí nosotros, con esta formulita, nosotros podemos encontrar el valor de la potencia mecánica, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, entonces, con esa explicación yo ya quería llegar a esto, al torque. Déjame borrar esto. Entonces, el, la potencia mecánica nominal, digámoslo de esa forma, va a ser equivalente al torque por la velocidad angular, ¿no? Tomen muy en cuenta, como les habíamos dicho, que la velocidad angular puede ser de dos tipos, ¿no? Esta velocidad puede ser velocidad angular lineal, ¿cierto? O velocidad, perdón, estoy mal, ¿no? Puede ser la velocidad lineal, esa es la velocidad angular, que vendría a ser en este caso para calcular nosotros la potencia mecánica. Entonces, la velocidad angular específicamente va a estar en las revoluciones que nos brinde el motor, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Es decir, entonces, la velocidad angular de esta misma va a ser representada por RPM, ¿no? En revoluciones por minuto. Entonces, estas revoluciones por minuto también ya vienen especificados en la placa de características de nuestro motor. Ya depende los datos específicos de nuestro motor. Puede ser un motor, hablemos de 2 polos, puede ser un motor de 4 polos, puede ser un motor de 6 polos, con relación a la frecuencia. En este caso, como nosotros trabajamos una frecuencia de 60 Hz, obviamente la velocidad de 2 polos vendría a ser 3600, considerando una velocidad sincrónica, ¿no? Y la de 4 polos estaríamos hablando de 1800 RPM también, RPM, y la de 6 polos, en este caso ya se me vámonos bien. La de 6 polos, 1200 RPM. En este caso consideramos la velocidad sincrónica, ¿no? Pero la velocidad real es otra historia. Es decir, es muy diferente a la velocidad sincrónica, ¿no es cierto? Entonces,
En este caso, la velocidad real tiene un porcentaje de deslizamiento, digamos. Entonces, el deslizamiento del nuestro motor será relativo a la velocidad sincrónica menos la velocidad real sobre la velocidad sincrónica por 100. Ahí obtendremos nosotros, ¿qué cosa? Un porcentaje de deslizamiento, es decir, de pérdida, ¿sí? De la velocidad real con respecto a la velocidad sincrónica. Por eso si yo digo que si mi motor, por ejemplo, en el caso de dos polos, si la velocidad sincrónica de mi motor es 3600 RPM, la velocidad real de la misma va a ser, hablemos de unos 3550 RPM, ¿no? Esta velocidad se va a perder por muchos factores, por efectos del campo magnético, por efectos de deslizamiento de torque, de trabajo mecánico, etcétera, etcétera. Es decir, nunca va a ser igual la velocidad real con respecto a la velocidad sincrónica. Siempre va a haber ese efecto, salvo que sean eh, motores asincrónicos, ¿no? Así, asincrónicos, perdón, serían los motores sincrónicos, digamos, en este caso. Bueno, salvo que sean los motores sincrónicos, en donde la velocidad sincrónica será igual a la velocidad real, ¿no? Y los asincrónicos, como en este caso, la velocidad real será mayor a la velocidad sincrónica será mayor a la velocidad real, por los efectos ya antes mencionados, ¿no? Entonces, de esos datos que quede claro, por favor, que no es lo mismo la velocidad sincrónica con respecto a la velocidad, sobre todo en los motores que nosotros vamos a, vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que el torque, vamos ahorita. Entonces, ¿qué debo considerar? El torque, ¿no? El torque va a ser igual a ¿qué? A la potencia mecánica con respecto a la velocidad angular, ¿no? Es decir, a las revoluciones por minuto reales que nosotros vamos a encontrar es en la placa de características en cuestión. Ahora, eh, la velocidad angular, en este caso nos va a dar en 2pi radianes, porque esto va a estar en radianes sobre segundos, ¿no? ¿Cierto? En consideración una revolución va a ser equivalente a esto, ¿no? Pero para evitarnos tantos problemas, ¿sí? Considere multiplicar la velocidad angular por una constante ya detallada que será equivalente a 0,1047, ¿sí? Que nos va a dar directamente, obviamente, radianes sobre segundos, ¿no? Entonces allí nos evitamos problemas. Es decir, si en el caso de pronto yo tengas una velocidad angular de 3550, de 3550 RPM, yo simplemente multiplico directo por 0,1047, ¿no es cierto? Y ya obtendré este dato en radianes sobre segundos, ¿cierto? Y así obtendré yo el torque. Entonces, creo que no estamos pasando el tiempo. Estudia, repase por favor las fórmulas básicas que hemos estado analizando aquí con respecto a los datos de la placa de características. Entonces conmigo nos veremos la siguiente clase.